Producto integrador de aprendizaje de la materia de Ingeniería de Bioprocesos, Tratamiento Biológico para el Agua Potable. El equipo está conformado por Barraza Iliana, González Alain, González Salma, López Carolina, Martínez Nadia y Martínez Jocelyn. Contenido. Introducción. A continuación tenemos el tipo de bioproceso. En nuestro caso sería el tratamiento biológico de agua potable, es decir, la nitrificación. En este trabajo se estudiarán a las bacterias nitrificantes para oxidar el ion amonio al ion nitrato en condiciones aerobias y en presencia de iones sulfato como aceptor de electrones. Aquí se muestra la reacción y en la figura 1 el equilibrio químico del amonio en solución acuosa. A continuación tenemos la utilidad y relevancia, en este caso sería la acuicultura. El modelo de la producción acuícola depende directamente de la calidad del agua. El paso del agua por los estanques acuícolas modifica su calidad por los residuos de los peces, sólidos suspendidos que se componen de heces fecales, alimento balanceado no consumido y biomasa muerta de bacteria. Estos residuos se componen principalmente de materia orgánica que al diluirse en agua forman especies nitrogenadas, como el nitrógeno amoniacal total, que se expresa de esa manera, especie altamente tóxica para los peces. Continuando con la acuicultura, la descomposición de estas especies nitrogenadas en los sistemas de recirculación acuícola es importante debido a la toxicidad del nitrógeno amoniacal total. El proceso de remoción de amonio por filtración biológica es llamado nitrificación y consiste en una oxidación sucesiva del amonio a nitritos y finalmente a nitratos. Los pasos de este proceso normalmente se llevan a cabo uno detrás del otro en un ambiente aerobio mediado por dos grupos de bacterias autótrofas, quimiosintetizadores. Las bacterias oxidantes de NAD incluyen géneros como Nitrosomonas, Nitrosococcus, Nitrospira, Nitrosolobus y Nitrosivibrio. Aquellas oxidantes de nitritos comprenden géneros como Nitrobacter, Nitrococcus y Nitrospina. Estos organismos se fijan a medios filtrantes formando una biopelícula. Continuando con los parámetros de operación, el experimento se realizó a temperatura ambiente, 25 grados Celsius, expuesto al aire libre. Se consideraron ciertos parámetros según la siguiente tabla. Como lo indica la tabla 1, estos parámetros son de operación para el organismo nitrificante. Continuando con los parámetros de operación, aquí se tiene la tabla número 2 que indica los parámetros de operación organismo nitrificante para el sistema aerobio. Y continuando con el objetivo de este proyecto es estudiar el proceso de nitrificación para el tratamiento de aguas residuales producidas en la acuicultura. Comenzando con la metodología. En la tabla 3 tenemos las medidas de reacciones del donador, aceptor y síntesis de la célula. Como donador tenemos al amonio nitrato, como aceptor tenemos al oxígeno y sulfato y como fuente de nitrógeno tenemos al amonio. Estas medias reacciones se consultaron en la referencia que se muestra aquí abajo. Para determinar si la reacción se puede llevar a cabo, se calcula la energía libre de Gibbs de la reacción con la ecuación número 1, que nos dio como resultado menos 22.76 kJ por electrón equivalente. Esto quiere decir que es una reacción espontánea. Un paso crítico es determinar la proporción de los electrones equivalentes que representa cada aceptor. Se calcula una fracción de cada media reacción según los electrones equivalentes que proporcione entre el total de los electrones equivalentes de los dos aceptores. E sub AI es la fracción de uno de los n productos reducidos. Equip AI representa los equivalentes de AI producidos. La suma de las fracciones de todos los productos reducidos es igual a 1. Se calculan con la ecuación 2, 3 y 4 respectivamente. La reacción final del aceptor de electrones obtenida es la que se muestra aquí, al igual que la reacción final del donador de electrones y la reacción de síntesis celular. Con el rendimiento Y obtenido en tablas y la ecuación 5 se calcula la fracción de síntesis. La Fe representa la fracción de energía para generar energía, la Mc representa el peso molecular de la célula que se considera de 113, la N son los 20 electrones equivalentes por mol de célula. Con la ecuación 6 se calcula la Fe y con la ecuación 7 se calcula la reacción global, que se muestra aquí los coeficientes que se obtuvieron en la tabla que se muestra a la derecha.
Aunque el experimento se realizó por lotes, se hizo una suposición como si fuera un CSTR con un volumen de 1 litro y un flujo de 0,5 litros por día y 0 inertes. Aquí tenemos las ecuaciones usadas para el CSTR, el tiempo de retención hidráulico, la concentración limitante de sustrato, el rotorablado de organismos, el límite CSTR como sustrato infinito, el factor de seguridad, el sustrato remanente, el crecimiento de microorganismos, los inertes, los suelos suspendidos, la tasa de utilización de sustrato, asociados a la utilización de sustrato, productos asociados a la biomasa, productos microbianos solubles, soluble, DQO, DBO. En la tabla 9 tenemos las condiciones STR límite que se calcularon previamente. Se utilizaron los parámetros cinéticos mencionados anteriormente para realizar los cálculos teóricos de los productos microbianos considerando un reactor por lotes y se utilizaron valores de sustrato inicial mayores al sustrato mínimo para que se llevara a cabo crecimiento celular en el experimento. Se puede observar en la tabla 10 que al mantener el tiempo de retención hidráulica constante, es decir, de 2 días, el factor de seguridad se mantiene constante, al igual que el sustrato remanente, ya que dependen de este. También se observa que al ir incrementando el valor de sustrato inicial, el cual es fertilizante sulfato de amonio, el valor de XA, es decir, el crecimiento de los microorganismos activos, va incrementando y por ende XI, los inertes producidos, y XV, los sólidos suspendidos volátiles, también incrementan. Respecto al valor de UAP, es decir, productos asociados a la utilización de sustratos, este va incrementando pero muy poco, y el valor de BAP, productos de biomasa asociados, también va incrementando. Por lo tanto, el valor de SMP, productos microbianos solubles y de soluble, también aumentan, ya que dependen de los valores de UAP y BAP. Por último, en cuanto a los valores de COD total, es decir, demanda química de oxígeno total, y BOD total, demanda bioquímica de oxígeno total, se observa que incrementan conforme el valor de sustrato inicial aumenta. En la gráfica 1 y 2 se puede observar el comportamiento de los productos microbiológicos versus el sustrato inicial. Metodología experimental. Pasaremos a la descripción general del material utilizado. Primero tenemos el Nitrobacter, que es una bacteria que reproduce por gemación o fisión binaria, y son anaerobios obligados que tienen un tiempo de duplicación de aproximadamente 13 horas. También tenemos el carbón activado peletizado, es un polvo de estructura ósea que pues tiene una gran cantidad elevada de absorción. También tenemos el sulfato de amonio, que es una sal inorgánica útil para la nutrición de cultivos y también es utilizado como fertilizante de aplicación directa. Y las tiras indicadoras son las pruebas para la determinación rápida y confiable de concentraciones de nitrato y nitrito en soluciones. La metodología fueron mayormente estos pasos. Primero empezamos por mezclar 10 mililitros de nitrobacter y 10 gramos de carbón activado previamente lavado en pequeños contenedores. Estos, tanto como la mezcla de 990 mililitros de agua purificada, disueltas con 1, 3 y 5 gramos de sulfato de amonio, reposaron por al menos 12 horas. Una vez las mezclas ya reposadas por 12 horas, se mezclaron, es decir, que se añadieron estos 10 mililitros de nitrobacter y gramos de carbón previamente lavado, junto con el sulfato y el agua purificada. Después, estas se dejaron expuestas al ambiente en condiciones aerobias por 2 días y estas fueron agitadas cada 12 horas. Y finalmente, se tomaron las medidas de nitratos con una tira indicadora. Aquí tenemos el diagrama de flujo, podemos observar cómo se tomaron las medidas para el carbón activado con nitrobacter, la preparación del agua con sulfato de amonio y cómo pasaron las mezclas, así como la toma de medidas con tira indicadora. Dentro de las observaciones cualitativas pudimos notar que durante el reposo de la mezcla de carbón activado y nitrobacter, la mezcla se volvió ligeramente más espesa y oscura. Creemos que eso se le atribuye principalmente al carbón activado y que se le añadió al nitrobacter. Y al añadir esta mezcla al sulfato de amonio con agua purificada, rápidamente se observó una formación de burbujas que permaneció por las primeras 8 a 12 horas antes de volverlas a agitar. Estas burbujas aumentaron a medida que la concentración de sulfato de amonio aumenta en el agua. Creemos que podría deberse a las condiciones climatológicas o a un proceso de digestión.
Aquí se muestran los resultados teóricos del nitrato y del oxígeno, y estos se obtuvieron gracias a la reacción global mediante una estequiometría. Aquí se muestran nuestros resultados experimentales del nitrato que obtuvimos mediante las tiras, y se graficaron los resultados teóricos contra los resultados experimentales para una mejor visualización. Es posible que no se haya dado una producción alta de nitratos como la teórica, ya que las condiciones para la producción de esta Nitrobacter no fueron suficientemente controladas. El experimento no se hizo como un CCTR, sino que se hizo por lotes, y también es probable que la cantidad de oxígeno necesaria para la producción de estas células pues no haya sido la adecuada, porque no hubo un burbujeo de oxígeno, sino que simplemente se expuso al aire ambiente y se agitó esta mezcla constantemente. Para finalizar, aquí se muestra el rendimiento obtenido con los datos experimentales y los datos teóricos. Este rendimiento se muestra negativo, ya que se obtuvo una producción experimental de nitratos menor a la teórica. Se comprobó en este experimento la efectividad que tiene la nitrificación para la eliminación del amonio. Se logró observar que se produjeron nitratos al preparar una mezcla que contenía sulfato de amonio y agregarle Nitrobacter. Los nitratos que se produjeron experimentalmente fueron mucho menores a los esperados teóricamente. Esto fue debido a que en los cálculos teóricos no se tomaron en cuenta los reactivos limitantes. Al analizar también los resultados experimentales, se pudo observar que al aumentar la cantidad de fertilizante se desfavoreció la producción de nitrato por parte de la célula, ya que entre más cantidad de fertilizante había en la mezcla, fue menor la cantidad de nitratos producida. Concluyendo en base a los resultados obtenidos en el experimento, el resultado óptimo para la producción de nitrato fue obtenido al utilizar solamente 1 gramo de sustrato. Al conocer este tipo de bioprocesos a profundidad, nos es muy útil para así poder llevar a cabo cualquier corrección necesaria para poder realizar adecuadamente el tratamiento de aguas residuales en la acuicultura.